Paz de Cristo, amados hermanos. Amén. Amigos que por diferentes lugares del universo nos escuchan, reciban saludos especiales. Saludos cordiales de su hermano Leiva, que estaremos ahora tratando un tema muy importante que encontramos en Romanos capítulo 5, verso 6, lo cual dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, esa es la enseñanza que estaremos considerando en este momento, en esta ocasión, desde este lugar, llevando esa enseñanza y mensaje ante todos ustedes que nos están mirando. El escritor de este pasaje fue un hombre que no conocía a Dios. Estoy hablando de un hombre llamado en ese tiempo Saulo. Saulo era el nombre de él y radicaba en un pueblito o en una provincia llamada Tarso. Por eso se conoce Saulo de Tarso. Este hombre era un hombre muy abnegado, de mucho valor, y bien, tomaba decisiones bastante fuertes. Entonces, Saulo era un hombre que no conoció a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, se puede llamar débil. ¿Por qué causa? Porque el que da la fortaleza es Dios. El Ser Supremo, Él nos da fortaleza a los que creemos en Él. Está escribiendo a los hermanos que estaban en Roma. Los hermanos de Roma fueron fundados por los 12 apóstoles. Saulo era un hombre que fue apóstol después de conocer al Señor. Y claro, tenía sus metas, sus planes como servidor de Cristo, y vivía avergonzado porque persiguió la iglesia. Él no conocía de Dios, por eso le llamo que era débil. A eso se refiere. El acto de no conocer a Dios o a Cristo Jesús hace al hombre considerarse un hombre débil. Tenía dos metas para ir a la iglesia de Roma. La primera razón para ir a la iglesia de Roma fue que él quería traer una ofrenda especial para los hermanos que habían quedado pobres en Jerusalén. Habían quedado pobres porque habían ofrendado todo lo que tenían, y con el tiempo el dinero se acabó. Para después estar sufriendo, no tenían comida, no tenían nada. Y obviamente, pues eso le preocupaba a Saulo.
Entonces, la iglesia de Roma no lo conocía a él, porque él no participó en la formación de la iglesia. Entonces Roma representaba a uno de 5 imperios, los más fuertes de su época. En esa iglesia o en esos imperios, muchos cristianos trabajaban ahí. Entonces Pablo pensó en ir allá, primeramente con ese plan de reunir una ofrenda de amor para esos hermanos que se quedaron muy necesitados. Y el otro plan que tenía de ir a Roma era que los hermanos lo reconocieran como un apóstol. Le fue muy difícil. El enemigo no quería darle permiso de que vaya, porque había muchas cosas raras que pasaban ahí en Roma. Y claro, el apóstol Pablo iba a tratar de corregir esas anomalías que había ahí en Roma. Entonces los romanos siempre se preocupaban por tener mucho dinero. Los empleados tenían buen sueldo y los romanos tenían en el camino que conduce a Roma soldados para garantizar que las personas que iban ahí llegaran con todo género de bien. Esos soldados estaban armados y se cree que cada kilómetro había uno para garantizar que no había bandidos, ni bandoleros, ni personas criminales de ninguna índole. Y como a Roma le gustaba el dinero, quería que los visitantes compraran todo lo que pudieran ahí y que dejaran dinero ahí y que garantizado que había garantía de que no van a haber asaltos. Muy bien. La necesidad de escribirles una carta fue prioritaria, de grande magnitud. Y le dice en el capítulo 5, verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra impío indica, quiere decir gente pecadora. La palabra pío quiere decir santo. Impío es lo contrario de santo. Murió por los impíos, por los traicioneros, por los pecadores, por los asaltantes, por todo lo que usted puede considerar como algo malo. Por eso murió Cristo Jesús. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué decía así? Porque persiguió a los hermanos de la iglesia primitiva. Continuando, dice el verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir, entre comillas, por alguien que es muy bueno. Menciona en el verso 7 que ciertamente, algo seguro, que un humano puede dar su vida por otro humano. Entonces aclara diciendo, pero ciertamente debía de ser una persona que tiene un récord limpio, que nunca ha sido encontrado en faltas graves. Y por lo tanto, si aquella persona está sentenciada a cárcel por vida, llegará el momento en el cual alguien dirá,
bueno, mátame a mí mejor y déjalo a él libre. Así. Pudiera morir por un justo. Y con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por un bueno, por una persona buena. Les mencionaba en alguna de las enseñanzas anteriores que en este país existe muerte, condenados a muerte. En la tradición de pedirles el último deseo antes de morir, a esas personas sin duda les preguntan, escoge, tenemos 3 lugares donde puedes escoger para qué, para morir. Como tú no tienes remedio, no hubo un abogado que te justificara, entonces no hay escapatoria, se llegó el turno de que vas a morir. Pero alguien escogerá de la silla eléctrica, una silla muy importante, muy bonita, muy buena la silla, hablando de comodidad de la mejor calidad. Hay otra fase en la cual el hombre puede morir, es inyectándole una inyección letal o veneno. Una inyección de veneno, las personas pueden elegir como su último deseo, desean ser sentaditos en una silla eléctrica, una inyección de veneno, dice, no vas a sentir nada, te va a dar sueño. Y de ese sueño, pues ya no te vas a despertar. Pero que sientas dolor o algo por el estilo, nada. Garantías por las cuales la persona puede elegir ir ahí. O puede elegir una cámara, un lugar muy elegante, un cuarto bien ventilado, un cuarto con aire acondicionado, un cuarto donde alguien puede elegirlo como un cuarto muy bueno, elegante y cómodo. Pero en un momento dado, en ese cuarto, le van a soltar en el aire gas. Y también la persona se va a morir aparentemente sin sufrir ningún dolor. Sencillamente, ese gas le va a producir sueño y se va a quedar dormido ahí para siempre. No va a despertar. Ese gas le va a producir la muerte. Por lo consiguiente, muchos jóvenes van ahí, a cualquiera de las fases que he mencionado, para pasar los últimos segundos de vida, minutos y segundos de vida. Esos que van ahí, algunos son muy jóvenes, acusados de cantidad de perversidades, maldades, y por eso habla de ser débil, porque no se puede defender. El acto de defensa tuvo que ser cuando pudo poner un abogado, pero el abogado les decía en otras enseñanzas que es muy, muy difícil que un abogado saque a un reo, saque a un cliente por cantidades grandes de dinero, no sale de ahí. Lamento decir que algunos de esos que van a esas áreas que son llamadas
penas de muerte, hay algunos que son inocentes. Fueron acusados por alguien con testigos falsos. Acusaciones graves que los llevaron ahí y están privados de la libertad. Esas personas, algunos de ellos son inocentes, no cometieron nada malo, pero fueron acusados injustamente. La enseñanza de hoy, en el verso 7, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, una persona buena. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La mamá de esos muchachos, que algunos van a ir a parar en uno de esos centros, tiene gran amor por su hijo. Pero nunca ha aparecido la noticia que una mamá diga: yo voy a morir por él. Como quiera, yo tengo 50 años y mi hijo apenas tiene 25, tiene 30 años. Yo ya viví mucho y yo prefiero ocupar el lugar de él. Mejor mátame a mí. No ha habido un caso que una madre o un padre llegue a ese nivel de petición ante las leyes y decir: yo voy a morir por él. ¿Por qué, hermanos? Porque ningún ser humano quiere tomar el lugar de muerte de alguien. El verso 8, ya para finalizar, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la enseñanza cúspide, el clímax. Sabiendo Dios, sabiendo Cristo Jesús, que el hombre es pecador y que merece la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios dijo: yo voy a morir por él. Que ellos queden libres, que no tengan necesidad de morir. Por esa causa, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, malos, gente perversa, gente abominable, matones, asaltantes, Dios, conociendo todo, aún así, Él dio su vida en la cruz del Calvario para que todos mis hijitos queden libres, se salven. Y una vez que se entregan a Cristo, que cambian, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que Dios murió, Dios pagó el precio. Y ahí la importancia de creer en Cristo Jesús, clamar a Él, arrepentirnos, cambiar de dirección, cambiar de vida, y así la gracia de nuestro gran Dios posará por cada uno de sus hijos, que no importa lo que hicieron antes, Dios lo perdona y lo justifica. Por lo tanto, estimados amigos que ven, escuchan una enseñanza como esta, no importa lo que hayas hecho, a Dios le gusta que te arrepientas, que cambie de camino. Por eso dijo: deje el impío su camino. Les expliqué qué es impío y qué es pío. Les voy a repetir: pío quiere decir santo, una persona que es buena. Impío es todo lo contrario. Por lo tanto, mi mayor deseo es que Dios bendiga a todas las personas
que en cualquier área del universo nos estén mirando, les deseo bendiciones del cielo a todos y que cambien de dirección, se arrepientan, le pidan perdón a Dios. Y dice la Biblia, Dios es amplio en perdonar. Amén. Ahora sí, con estas palabras estaré terminando la enseñanza de hoy. Si tú miras este mensaje, hazle así, por favor. Activa la campanita como una señal de aceptación a nosotros, no tan solamente a Dios, a nosotros, para que otras personas se gocen también mirando estas grandes enseñanzas tan importantes. Amén. Cuídense mucho y que la gracia de nuestro Señor Jesús abunde en sus vidas.